A mediados de la década de los 30 y parte de la década de los 40 coinciden dos proyectos de vivienda unifamiliar que cambiaron la arquitectura como la conocíamos. Una de las grandes bendiciones para vivir aquí en la Tierra, así describió Frank Lloyd Wright la Casa de la Cascada a un colega suyo del Taliesin. La Casa de la Cascada es una edificación icónica de la arquitectura moderna que integra la naturaleza con la vivienda. En el otro extremo del continente, en un lugar llamado Mar del Plata, en Argentina, un joven arquitecto creaba una vivienda para su padre. La casa sobre el arroyo plasma los 5 puntos de Le Corbusier en una manera tan elegante. Personalmente la considero como una de las casas más bellas del mundo. Pero, ¿qué hace que estas viviendas sean tan comparadas? ¿Y cuáles son sus diferencias? Para entender un poco sobre las viviendas es importante que nos remontemos atrás y comprender qué estaba pasando en esa época. Su énfasis en la forma sobre el ornamento, el uso metódico del espacio, junto a la apreciación de los materiales y la estructura son las principales características del estilo modernista. Y es que la arquitectura moderna describe la arquitectura diseñada y construida dentro de la actitud social, artística, cultural. Esto puso énfasis en experimentación al rechazo de reglas predeterminadas y a la liberación de la expresión del arte, la literatura, la arquitectura y la música. El movimiento moderno nació en el siglo XX y realmente despegó después de la Primera Guerra Mundial. Los avances en la ingeniería, materiales de construcción, igualdad social, salud e industria florecieron en esta época. Mientras que los estilos históricos pasados fueron rechazados, este cambio permitió a la arquitectura entrar a una nueva era de diseño. A lo largo de los años, la arquitectura moderna se extendió por todo el mundo y se expandió para incluir adaptaciones regionales que satisfacían las necesidades locales y la sensibilidad del diseño. Los arquitectos modernos también exploraron cómo los materiales podrían influir en el diseño. La arquitectura moderna también intentó ayudar a resolver un problema práctico, el auge de una población urbana. La inmigración y la revolución industrial atrajo personas de zonas rurales a las ciudades y existía la necesidad de nuevas oficinas, fábricas y viviendas. Y para seguir el ritmo de crecimiento, las nuevas técnicas de producción en masa permitieron fabricar inmuebles de una forma rápida y relativamente barata. Aquí hay otros ejemplos de viviendas que plasman las bases de la arquitectura moderna y son la Casa de Cristal por Philip Johnson, la Casa Farnsworth por Mies van der Rohe, la Casa Kaufmann por Richard Neutra, y Latinoamérica no se puede quedar atrás, así que podemos encontrar viviendas como la Casa das Canoas por Oscar Niemeyer, la Casa de Vidrio por Lina Bobardi, la Villa Blanchard por Gio Ponti y la Casa Lota por Sergio Bernardes. El hecho que ambas casas estén integradas con elementos con agua, la cascada y el arroyo, y que tengan una simplificación de materiales y espacio es algo que tienen en común. Pero, ¿cuáles son las diferencias? La Casa de la Cascada versus la Casa del Arroyo. Una de las viviendas más singulares en la arquitectura es que esta imponente obra forma un balance entre la creación humana y la composición de la naturaleza, lo cual está muy relacionado con la arquitectura japonesa, la cual Wright admiraba y fue clave para su inspiración del diseño de esta casa, al igual que la mayoría de sus obras. Según la Fundación Frank Lloyd Wright, Wright admitió solo tener 3 influencias: los Froebel Kindergarten Gifts, con los que había jugado de niño, Louis Henry Sullivan, su primer mentor, y el grabado japonés en madera. De particular importancia para su estética en el desarrollo fue el grabado de madera y la cultura que lo produjo. La residencia Kaufmann, o también llamada Casa de la Cascada, es una vivienda diseñada por Wright, planeada y construida entre los años de 1935 hasta 1939, sobre una cascada del río Bear Run en Pensilvania, Estados Unidos. Lo que hizo el arquitecto es poner al ocupante en una estrecha relación con la cascada y el entorno. Donde quiera que se encuentre dentro de esta casa, está rodeado de naturaleza, lo que se convierte en una parte de la vida diaria del habitante de la residencia.
Esta vivienda cuenta con 3 niveles. El primer nivel ofrece vistas en 3 direcciones, mediante las terrazas. Una de ellas se abre río arriba y las otras 2 con vistas sobre las rocas y la cascada. Cada dormitorio del segundo nivel tiene su propia terraza, y el estudio y galería dormitorio del tercer nivel tienen acceso igualmente a otra terraza al aire libre. Todos los elementos verticales de la casa están construidos con materiales nativos de la zona. Los detalles y decoración de piedras fueron colocados para dar un toque escultórico a la volumetría, y los elementos horizontales, como las losas de concreto, en ellos se pueden apreciar los pisos pavimentados de piedra, al igual que las paredes. Cuenta con un camino semicircular cubierto que une la casa principal a otra casa más arriba de la colina. La casa sobre el arroyo. A menudo se compara o se describe la casa del arroyo, también conocida como la casa puente, como una versión simplificada de la casa de la cascada, y es muy probable que Williams supiera de la casa de la cascada, ya que en enero de 1938 Wright apareció en la portada de la revista Time. Además de ser ampliamente publicada en revistas de arquitectura, la casa de Wright podría haber influido en la decisión de Williams de ubicar la casa sobre el arroyo, aunque para muchos la casa sobre el arroyo de Williams es de hecho mucho más radical que la del famoso precedente de Wright. Amancio Williams nació en 1913 y se graduó de la Escuela de Arquitectura en 1941. Después de probar otros oficios como la aviación y la ingeniería mecánica, poco después de graduarse con 28 años, en 1942, su padre, Alberto Williams, un reconocido compositor argentino de música clásica, le encargó el diseño de su casa, en un lote de 5 acres en el Mar del Plata, en Argentina. La Casa del Puente es un ejemplo perfecto de los 5 principios de la arquitectura moderna de Le Corbusier. Una cosa interesante es que más adelante Williams desempeñó como arquitecto local en la Casa Khrushchev de Le Corbusier en Argentina. La casa está ubicada sobre una propiedad dividida por un arroyo, lo que, en respuesta, Williams diseñó la casa como un puente para atravesar y conectar los 2 lados de la propiedad. La estructura en forma de puente está formada por unas losas arqueadas de hormigón armado, que refleja la depresión natural del arroyo. 2 macizas columnas con los extremos sirven como anclajes, absorbiendo la fuerza lateral de la losa arqueada. Las columnas, a su vez, sirven como vestíbulo de la entrada a ambos lados del puente, además de albergar un baño a un lado y un lavandero al otro, característico de las galerías de entradas criollas argentinas. El visitante sube a través de una escalera construida en losa arqueada. Las escaleras brindan a los visitantes una vista de todo el paisaje al ingresar a la casa desde su parte inferior. En 1942, Williams se encarga de la construcción de la vivienda a su hijo. En 1945 finaliza la construcción de la Casa del Puente. El músico Alberto Williams, él y su mujer vivieron aquí hasta la muerte del artista en 1952. Después la vivienda pasó a manos de su hija, quien en 1968 vendió la casa a Héctor Lago Betía, el cual posteriormente la convirtió en la radio LU9, que funcionó allí hasta 1977. Luego, cuando el propietario murió en 1991, empieza un periodo de sucesión de 13 años, que hizo estragos a la vivienda. Fue descuidada, vandalizada e incluso fue incendiada en 2 oportunidades. En 2005, la Municipalidad General de Pueyrredón obtuvo un permiso para reparar y conservar la casa, y es hasta el 2013 que terminó la compra de aproximadamente un 60% del predio que incluye la casa. Actualmente se puede visitar la vivienda, que es un museo donde se puede conocer más sobre su historia. En el año de 1935, Edward Kaufman encarga a Frank Lloyd Wright el diseño de la casa de fin de semana para su familia. En enero de 1936, los primeros dibujos de la casa son terminados. Comienza la construcción de la casa en abril, los cimientos se terminan en julio, el voladizo de la sala se encuentra listo para fundir en agosto. En 1937 se completa la construcción de la casa. Los Kaufman se mudan en diciembre y en 1939 se completa la casa de huéspedes. En el año de 1963, Edgar Jr. transfiere la escritura de la propiedad de la Casa de la Cascada y los 1.500 acres circundantes a la conservación de Western Pennsylvania, como
La conservación Kaufman en Bear Run, un monumento a Edgar J. y Lillian S. Kaufman, junto con una donación de $500,000 para cuidar la casa. Y es hasta en 1964 que se abren las puertas a visitas públicas. Ambas casas son estructuras impresionantes, ya que supieron aprovechar las nuevas técnicas del momento y aún en día son estéticamente impactantes. Comparten el principio de la arquitectura moderna, el cual el espacio y la naturaleza se relacionan en conjunto, pero cada arquitecto pudo plasmar su estilo y sus respectivas influencias en sus trabajos. Por una parte, Williams consiguió una estructura ligera y funcional en la casa sobre el arroyo, por lo visto aprovechó su experiencia en la ingeniería. En cambio, Wright definió su arquitectura como orgánica, donde los edificios crecen y se armonizan con su entorno. De la misma manera que un árbol, todas las partes contribuyen al todo, cada parte es necesaria para formar y funcionar. Estas increíbles estructuras, hasta el día de hoy, son usadas como fuente de inspiración para las siguientes generaciones de arquitectos. ¿Y tú qué piensas sobre estas casas? ¿Se te viene a la mente otra que es muy similar a estas dos? Pongan en los comentarios. Y muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.